nos intrigó mucho la decisión editorial de arrancar un emprendimiento editorial en el siglo XXI, editando a Lugones, y bueno, un poco las invitamos para que compartan con nosotros los entretelones de esa decisión, estrategia, así que bueno, los dejamos con las editoras y la idea sería que al final, si surgen, podamos hacer preguntas o conversar, si están de acuerdo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotras somos 4 de las 8 editoras de Odelia, ¿sí? Somos 8 mujeres. Bueno, primero nos presento, hablo un poco de la editorial y después les cuento por qué la elección de las fuerzas. Bueno, ella, Janina Giglio, es la encargada de redacción e investigación. Karen Álvarez Tedín está en el equipo de corrección y redacción. Camila Chenlo es la encargada de diseño. Bueno, yo, Elizabeth Di Benedetto, soy encargada de ferias y un poco de eventos. Bueno, la editorial hace casi 2 años, sí, que la formamos. Venimos de distintas disciplinas, aparte de editoras, todas como que venimos de otros campos, diseño, abogacía, letras, filosofía, actuación, entre otras. Y eso a la hora de elegir, de poder crear, innovar, nos ayuda mucho, suma. La verdad que solemos investigar mucho antes de publicar algo y realmente, bueno, nada, ver de qué se trata, y estamos, casi siempre es unánime la decisión cuando llegamos a publicar algo. Bueno, hace casi 2 años cuando empezamos, la idea era empezar con algo, una reedición de algún autor ya, digamos, de prestigio, ¿sí? Que sea consagrado, y empezamos a investigar un poco, y bueno, ahí es cuando llega Las Fuerzas. La primera edición fue en 1906. Hubo otras a lo largo del tiempo, esta sería la última, la nuestra, entonces era un camino súper como nuevo, algo para explorar para nosotras. Si bien conocíamos a Lugones ya y la obra, digamos que más o menos también, pero nos tuvimos que poner a investigar todo. Y bueno, la verdad que nos gustó mucho. Son 12 cuentos, como saben, más la cosmogonía. Bueno, Leopoldo Lugones, después de estas obras, es pionero y un poco el que crea, digamos, el que impulsa la ciencia ficción y la literatura fantástica. Él en su momento estudiaba mucho lo que son las ciencias ocultas, la teosofía, y se ve mucho en estos cuentos, que para la época que lo publica era toda una innovación. Entonces, bueno, la verdad que nos pareció súper interesante, quisimos animarnos y apostar a esto, y realmente nos fue muy bien. Es un libro que, bueno, nada, con él después, bueno, hablarán del diseño y demás. Así que digamos que un poco Lugones nos apadrina por ser el primer libro, así que eso. Bueno, ¿cómo están? Sí, nuestro libro de Lugones es básicamente nuestro libro de oro en el catálogo. Es como un libro muy preciado, primero porque es Lugones y segundo porque intentamos, y fue como un desafío, lograr que una edición tan antigua, de hace 100 años, pueda tener como un carácter moderno de hoy en día, del siglo XXI. Entonces, personalmente desde el diseño tuvimos que trabajarlo muy detalladamente para que pueda ser un poco más amigable para hoy en día las personas que no lo conocían y que no conocían las fuerzas extrañas, a eso me refiero. Y bueno, entonces utilizando imágenes o iconos que un poco resuelvan cada cuento y la cosmogonía que está en el interior, ¿sí? Dentro, en la tapa tenemos 12 ilustraciones, y entonces intentamos que cada una corresponda a cada cuento de las fuerzas. También hasta lo tenemos a Lugones en icono en la contratapa para que pueda la gente tenerlo un poco más presente. Ya que no teníamos una solapa para poder poner la foto de Lugones, decidimos hacerlo así de una manera más amigable y más moderna.
Así que bueno, ahora Karen va a contar un poco cómo se trabajó el interior también para que me sea más fácil a mí y para que también sea más fácil para el público lector de hoy en día. Bueno, nosotros con la corrección tuvimos como varios desafíos. Uno de ellos fue que este fue el primer libro que trabajamos como editorial, entonces fue también aprender a trabajar entre nosotras las correctoras. Fuimos 3 las que lo corregimos. Nada, tuvimos como algunos percances técnicos de esto que digo, de aprender a trabajar el equipo. Y trabajamos con 2 ediciones que ya estaban hechas y un manuscrito, y lo que tratamos de hacer fue como decía Cami, hacerlo más amigable para el público actual. Las otras ediciones lo que tenían eran muchas notas al pie. Como Lugones tiene muchas referencias bíblicas o míticas y demás, había demasiadas notas al pie aclarando. A nosotras lo que nos pareció es que esto era subestimar un poco a los lectores, entonces nosotras esas notas editoriales las decidimos omitir y solo conservamos las notas del propio Lugones. Y después hicimos algunas pequeñas correcciones de estilo que también nos parecía que era como actualizar el texto. Lugones en particular tenía a nuestro criterio como un abuso del punto y coma. Así que bueno, como que elaboramos mucho esos detalles, pero en sí mucho más el texto no lo pudimos modificar porque bueno, ya era un texto, digamos, acabado. Y bueno, no, yo creo que desde la corrección, como esos fueron los desafíos, creo que estamos satisfechas con cómo nos quedó la actualización del texto. Yo entonces les voy a hablar acerca de 3 cuestiones en particular que nos reúnen hoy en este ciclo, que quiero agradecemos todas la invitación. Es muy importante tener un espacio para una editorial independiente, entonces antes que nada agradecerles la escucha atenta y bueno, la invitación. Les voy a hablar de 3 cuestiones que me parecen súper interesantes. ¿Qué es lo importante de este libro? ¿No? De las fuerzas extrañas. ¿Qué pasa con esta obra en la literatura argentina y por qué pasaron más de 112 años después de su publicación primera y seguimos editando Lugones? ¿Qué pasa con esto? Entonces, para hablar de la importancia de una obra, sí o sí tenemos que recurrir a la crítica literaria y a la academia. Entonces Odelia dijo, bueno, no, esto es un tedio, lo hacemos nosotros por ustedes. Fuimos a buscar entonces investigaciones científicas del exterior, estudios que se hicieron sobre Lugones, sobre su vida y en particular sobre Las fuerzas extrañas, que es el libro que nosotros publicamos. Entonces, bueno, para empezar, una breve introducción sería contarles que, dijeron mis compañeras, Lugones escribe Las fuerzas entre 1897 y 1906. Estos son 9 años escribiendo estos 12 relatos y una teoría del cosmos, que se van publicando en publicaciones periódicas, en los diarios de acá de la Argentina. Pensar ¿no? el soporte, no es lo mismo publicar una obra acabada que en un libro, en formato libro, que ir publicándola en publicaciones periódicas en los diarios. A medida que la gente va consumiendo eso, el escritor va escribiendo a medida también de lo que el público está buscando. Y esto, bueno, me lleva a pensar que pensemos, bueno, cómo era la época en la que Lugones escribió estos 12 años, estos 9 años, estos 12 relatos, ¿verdad? La época, bueno, es una época convulsionada, una época convulsa. ¿Por qué? Porque es el fin de siglo, donde nacen y se exacerban los ismos, valga, ¿no? La redundancia. Tenemos el nacimiento del cientificismo, el darwinismo social, el ocultismo, el esoterismo, el hipnotismo, el mesmerismo. Inmigración, la primera oleada de inmigración, vinculación entre distintas culturas. Y a esto se le suma una crisis de conciencia religiosa. El panorama, el paradigma sobre la verdad va cambiando.
La verdad la tenía la religión y va a cambiar hasta el cientificismo y decir, bueno, no, la verdad, la única verdad es la que se consigue a través de la ciencia, a través del razonamiento lógico. Entonces, bueno, Lugones está escribiendo en esta maroma de cosas, de corrientes distintas. Y bueno, la crítica entonces lo va a etiquetar de modernista, ¿sí? Como un escritor del modernismo americano. Y bueno, nosotras seguimos investigando y decimos ¿por qué, no? ¿Por qué Lugones está etiquetado como un escritor modernista? Bueno, por un lado, por el momento y el contexto de la composición de los cuentos. Y por otro lado, por las características temáticas y estilísticas de la obra entera, ¿verdad? Y bueno, entonces, ahí otra pregunta surge. ¿Qué le interesa al modernismo? ¿Qué es lo que pasa con el modernismo? ¿Por qué Lugones es modernista, supuestamente? Lo que busca el modernismo es plantear la crisis de estos valores, de este fin de siglo, la crisis de los valores positivistas, la crisis de conciencia religiosa, y eso que esté plasmado en las obras, ¿verdad? A diferencia de escritores naturalistas o románticos, el modernista va a buscar una unidad que todo tenga, una unidad suprema, un absoluto. Y esto tiene un poco de misticismo también, ¿no? Recordemos entonces que Lugones era teosofista, tenía como una pata dentro y una pata fuera de la Matrix. Tenía una cosa de ocultismo muy fuerte, pero para escribir Las fuerzas extrañas usó un discurso científico. Las voces, le da voces a científicos que pasan por distintos estados, en general estados alterados. ¿Por qué? Porque se ponen en contacto con las fuerzas ocultas. Entonces el paradigma en Lugones va a ser que todos los cuentos tienen como una secuencia narrativa de 3 etapas. Primero se presentan un contexto donde puede haber o no un conflicto, ciertas circunstancias así un poco misteriosas. Después la segunda etapa es donde se vive el horror de haber entrado en contacto con esas fuerzas ocultas, y ahí viene el castigo. ¿Por qué? Porque está tomada como una transgresión a una ley natural, a una ley religiosa, a una ley moral, este contacto, esta interacción con la fuerza oculta. Entonces, tenemos entonces en claro 2 cosas, ¿no? Vemos a Lugones con esta tendencia a explicar el mundo material y a explicar el mundo inmaterial por medio del discurso científico, como dijimos antes. La única verdad válida es la que surge de la ciencia y de la razón, súper positivista, ¿verdad? Pero él, como decíamos antes, tenía toda esta carga teosófica y una pata acá y una pata allá. No. Entonces, ¿de qué van los cuentos, no? De las fuerzas. Tenemos 3 géneros grandes que están muy emparentados. Tenemos cuentos de ciencia ficción, como Isur, como La Fuerza Omega, como la metamúsica, donde hay un recurso que sucede mucho, que se llama la sinestesia. Tiene que ver con darle un sentido, una sensación. ¿Vieron cuando uno dice amarillo chillón? Es un sonido que se relaciona con un significado que no le va, una sensación que se le atribuye a un sentido. Cuando decimos estoy leyendo imágenes, ¿no? Bueno, son cosas que van haciéndose y evolucionando en el modernismo, que hoy las usamos tal vez más que ver con ciertas tecnologías, ¿no? Cuando estamos con internet y sí, estoy leyendo imágenes y no suena tan raro. Bueno, ahí tenemos la sinestesia y uno de los recursos que hay mucho en los cuentos de ficción científica de las fuerzas. Después tenemos cuentos fantásticos, mitológicos, como Los caballos de Abdera, La estatua de sal, La lluvia de fuego. Ahí ya es como que Lugones empieza a recategorizar ciertos mitos que tienen que ver con la tradición de pensamiento judeocristiana.
Y bueno, ahí hay cosas que también se sopesan y se ponen en duda, pero siempre con estas tres etapas, ¿no? Presentación de ciertas circunstancias que pueden o no ser un conflicto, esa es la primera. La transgresión, luego de alguna de las leyes, que puede ser natural, divina o moral. Y luego la aparición del castigo. Y ahí lo va a decir entonces el narrador de la estatua de sal. Va a decir, despertar el misterio es una locura criminal, tal vez una tentación del infierno. Este halo así está presente en todo el libro. Y ya que hablamos de misterio, otra curiosidad, quizás la más grande en el libro, es el ensayo de una cosmogonía en 10 lecciones, que es lo que está anexado en nuestra edición. Hay ediciones que lo tienen por separado. Bueno, nosotras interpretamos el ensayo como un marco teórico que se le da a estos cuentos. Un marco teórico que tiene que ver con darle una red, un sostén. Fíjense nada más los nombres, los títulos de los ensayos, de las lecciones, ¿no? El origen del universo es el primero, el origen de la forma, el tiempo y el espacio, los átomos, la vida orgánica, la materia, la inteligencia en el universo y por último el hombre. O sea, como esta cosa de darle un marco teórico y darle más que nada verosimilitud a la obra en sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla, ¿no? Para crear ciencia ficción? Para que sea ciencia ficción tiene que ser algo tomado del realismo, de la vida real, pero que en realidad ese elemento que se toma produce ciertas innovaciones tecnológicas o innovaciones en la cultura que hace que ese elemento no pertenezca al mundo que conocemos. Eso es ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, Lugones, ¿qué hace? Para que eso sea ciencia ficción y para que nosotros nos creamos esos mundos, utiliza el discurso científico, que es lo que más prestigio tiene en aquella época y en la nuestra. Es palabra de médico, palabra de doctor, ¿no? Entonces, crea verosimilitud a través específicamente del discurso científico y de este ensayo donde todo el universo de Lugones se justifica ahí, de toda la cosmogonía, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos que Lugones es el exponente en los inicios del género en la Argentina. Sabemos que los cuentos son novedosos por la forma en que están escritas y por la temática y por su contenido y por su estilo. Ahora la cuestión que nos falta responder, y la última, y no los aburrimos más, es que ¿por qué pasaron más de 100 años desde la primera publicación y nosotras seguimos editándolo? ¿Dónde está la vigencia? ¿Dónde está el valor literario? Creemos que Las Fuerzas es un trabajo paradigmático del fin de siglo que hace posible la comprensión de ciertos aspectos relevantes de un periodo histórico, aspectos complejos que tienen que ver justamente con un sistema de creencias de la época y que está plasmado en los cuentos. Entonces, pensar Las Fuerzas, tomarlas como registro de una época y ver a Lugones como dijo Borges. Y aquí lo cito a Borges. Todo lo que se hace después en nuestra literatura está prefigurado en Lugones. Creo que hasta ahora no hemos avanzado más allá de Lugones. Son palabras de Borges, las tomo para cerrar, les agradezco muchísimo. Buenas tardes. Bueno, nada, ¿qué significaba para ustedes iniciar una conexión con la edición del libro de Lugones como editorial? Primero, ¿en qué pensaron? Recién ustedes hablaban de la vigencia, ¿no? Vigencia en cuanto a lectores, o sea, ¿quiénes pensaron o qué pensaron que era el público que iba a leer a Lugones hoy? Leo en el prólogo que dice que en su momento no tuvieron tantos lectores, o sea, ¿qué les animó a ustedes a tomar la decisión de, digo,
tomar esta decisión? Yo iría un paso anterior a tomar esta decisión. Primero, cómo llegan al texto. Y después, luego, si lo buscan, si lo encuentran, si hay un trabajo de investigación atrás, supongo que sí, me acabas de contar. Pero luego de llegar al texto, ¿cómo, lo que dice Laura, cómo deciden iniciarse en el campo editorial con Lugones? Y con no Lugones un poemario, sino su libro de cuentos. ¿Cómo llegan ustedes al texto? Como lectoras, primero, y después como editoras. Bien. Perdón que te Yo igual voy a contestar un poco lo que decía ella, después a ver si una me recuerda cómo apareció el texto en nuestras manos. Cuando nos iniciamos, lo primero que pensamos era en publicar una obra que tenga los derechos liberados. Estuvimos pensando un montón de autores, queríamos que sean argentinos y creíamos que Lugones estaba muy olvidado. Y al ser un pionero de la literatura fantástica de ciencia ficción, creíamos que hoy en día, en el siglo XXI, iba a tener su público lector. Creíamos que le dábamos como esa garantía a Lugones. Y bueno, por eso creamos la colección que se llama Muertos Vivos, como para poder incorporar ahí autores que son olvidados del pasado, que tienen una gran raíz y dejan una gran semilla en la Argentina, así como Lugones, con este tipo de literatura. Y en esta época, que nosotras empezamos hace 2 años, todo estaba así como medio de ciencia ficción y lo sigue estando, estamos como en una crisis y el paradigma es el cambio. Entonces había muchos hilos de los cuales tirar y aparecía un cuento de Lugones, esto... Y nos iban pasando cosas en la cotidianidad que tenía que ver con lo que estábamos investigando. Entonces, sí, de alguna manera es como que fue un poco un viaje en el tiempo. Nos fuimos a esa época, pero también pudimos... hay cuentos realmente que uno duda bastante si lo que está pasando es cierto o no. Llega un punto en que no sabes si realmente alguien descubrió el sonido de la luz o no. Entonces, sí, creo que en esta época también estamos viviendo súper rápido un montón de cambios y cambios en lo social y en lo económico y en los vínculos. Y Lugones plasma eso en las fuerzas y nosotras lo traemos como un exponente de que también está pasando esto ahora con nosotros. Sí, no, estábamos haciendo un poco memoria con ella de cómo había llegado. El tema es que cuando arrancamos era un poco, como antes les dije, querer publicar un autor consagrado. Obviamente que si los derechos estaban liberados mejor, pero nada, queríamos ver alguna obra que ya, digamos, haya tenido como algo que nos provoque. Siempre buscamos eso, ¿no? Como algo que transgreda. Y una de las chicas, me acordaba, que es la que trae la idea de las fuerzas, y nada, la conocíamos, pero no estábamos tan insertas en el tema, entonces fue como un trabajo de investigación. Y nada, es un poco, como dicen, en esa época habrá sido todo como un boom, o sea, no muchos entendían las fuerzas, aunque hoy en día tampoco. Creo que la siento más de esta época que de antes y que puede seguir, o sea... y cuando pensamos en un público fue medio, como un poco pasa en las editoriales, nada, apostar y ver, y la verdad que sí, nada, es otro tipo de público. Igual no deja de ser ciencia ficción, o sea, apostamos a la ciencia ficción creímos fielmente en Lugones. Así que por ahí, digamos, fue el camino. No, es interesante que lo hayan visto desprovisto cuando yo pienso en Lugones. No puedo dejar de pensar en Lugones, el autor nacional, toda la tradición, y que ustedes lo vean despojado de eso como un autor de ciencia ficción, que probablemente sea más la forma de traerlo al público, a un público de hoy, que la carga que, uno piensa en el Lugones y las conferencias que da sobre Martín Fierro, uno piensa en... Por lo menos así se estudia. Claro, es un Lugones cargado de peso, cargado de una tradición, y no el Lugones, un libro que es bastante marginal si uno lo piensa dentro
dentro de la obra de Lugones. Claro, con muy buen ojo Borges lo recupera, es el libro que incluye cosas, pero... Al respecto de eso de Borges, leí en alguna entrevista que algunas de ustedes, tal vez las que no están aquí, dijo que llegan a través de, digamos, la antología de la literatura fantástica de Borges, Silvina y Bioy. ¿Fue por ahí que llegan ustedes al texto como lectoras y luego toman esta decisión? ¿O fue por otro lado? No, o sea, en verdad el texto lo propone una de las integrantes de Odelia. Ahí lo leemos todas, no todas lo conocíamos ni lo habíamos leído. Y ahí entra un poco esto como de la parte del riesgo editorial, de ver si como valía la pena publicarlo, si era un riesgo que queríamos tomar. Como investigamos para ver, o sea, porque más allá de que fuera de dominio público, hay ediciones que son bastante recientes, al menos una después del 2000, pero bueno, las investigamos y también nos pareció que estaban súper desactualizadas, como que nosotros tenemos la cuestión del diseño como imagen de Delia como algo muy importante, entonces, por ejemplo, nos parecía que eran, esto va a sonar mal, pero ediciones feas, entonces fue como tratar de traer este autor que está consagrado, que era de dominio público, que nos parecía que valía la pena correr el riesgo y reeditarlo como de una forma más contemporánea, más actual, más moderna. Sí. Ojo, por ahí Lugones se está retorciendo imaginándose lo que hicimos con su edición de Las Fuerzas. No, pero creo que lo que pasó también es que nosotras investigamos un montón y fue como que Lugones fue nuestro respaldo para nacer, básicamente, como editorial. Y que Borges le tenga una crítica muy fuerte a Lugones, eso nos respaldó un montón también. O sea que también se lo debemos a Lugones. A Borges, perdón. Aparte, la idea era de investigar a ver si había muchas ediciones dando vueltas o algunas personas hay un montón de gente que le gusta mucho Lugones y también le gusta mucho Borges y capaz que quiera leerlo justamente por haber escuchado a Borges. Entonces, investigando de que no haya ninguna edición cerca, dijimos, bueno, Odelia casi siempre se instaura en el mercado editorial trayendo un libro que lo tengan olvidado, que no lo puedan conseguir y bueno, por eso, como decía Karen, intentando de que el acompañamiento de la materialidad del libro pueda hacer un poco más, con más distinción, sí. Sí, yo quería decir que esto que ustedes nombraban, que es como el autor nacional y demás, creo que fue como una sorpresa para nosotras después de editarlo, como el éxito que tuvo y como el público que tenía y los fans, claro. Hicimos una presentación. Sí. Y se acercaron ahí los fanáticos, o sea, la presentación era una presentación editorial, que era nuestro primer libro, y a su vez presentábamos Las Fuerzas, y vino gente que no conocíamos, casi siempre las presentaciones del libro están la familia, los amigos, bueno, no, vino gente que no conocíamos directamente a decirnos, soy fan de Lugones, soy fan de este libro, no se consigue. Y nosotras, o sea, sí, apostábamos a la obra, pero no a tener ese recibimiento del público. Creo que ahí entra un poco que a lo mejor nosotras no teníamos en cuenta que Lugones era considerado el autor nacional, pero ya tenía un público que sí, y bueno, ahí fue como que el éxito de nuestra reedición, digamos. Comparado con las demás obras de Borges. ¿Cuánto pesó que estuvieran más allá de que ustedes se dedican al rescate de ciertas obras? Se me ocurre decir las obras que tiene la griega de Sergio Lee, que apareció en Pederian y que no se consiguen nunca más, y bueno, a los que vimos en los 90 fue algo. Y bueno, y después otra obra de ustedes que es Gaijin, que la gente conozca, que editaron, que es así. Que no estaban fuera del dominio público. ¿Cuánto pesó que estuviera en el dominio público? ¿Cuánto pesa para ustedes el derecho de autor en cuanto a las fuerzas textuales? No sé si hubo, no sé a qué te referís con peso igual, pero... Bueno, es un rescate totalmente necesario y además está en el
Claro, es lo que acompañó, digamos, como recién todas, como dijo hoy más temprano Eli, que venimos de lugares distintos, fue también como un aprendizaje para nosotros. Por eso digo que para mí Lugones es como nuestro padrino, porque aprendiendo un montón de cosas dentro de lo editorial, dijimos, bueno, antes de publicar a alguien que no conocemos, que es nuevo, o que vamos con Lugones. Lugones, o sea, fue un plus que tenga el dominio público, digamos, pero lo queríamos publicar, porque al ser no conocidas, dijimos, tenemos que sacar un autor conocido, como para que... Y a la gente le hizo ruido eso. ¿Por qué Odelia publicó a Lugones? Y ahí comenzaron a conocernos. Fue como un poco... Sí, ¿no? Sí, sigue haciendo ruido, de hecho, el catálogo, porque tenemos, como vos decías, autores súper eclécticos, o sea, muy distintos entre sí. Odelia trata esto de buscar una diversidad y sabíamos que cuando sacamos las fuerzas algo iba a moverse, o sea, colgarse de Lugones en cierto sentido estaba bueno porque más allá de la posición política de cada una de nosotras, es un autor súper polémico. Entonces estaba bueno generar eso, ruido, más que nada, con algo que tiene un montón de peso literario, no con cotillón. Sí, además siempre tuvimos en claro que queríamos publicar autores así como la colección Muertos Vivos, aunque sea un poco gracioso, se llama así la colección, y contemporáneos, ¿sí? Y a la pregunta que hacías, ¿no? Un poco de que en 1906 la primera edición no vendió mucho. En realidad en eso capaz arriesgamos un poco, pero no pensamos en eso. Como digo, creíamos o confiábamos en el público de hoy en día. O sea, como decía Yani, el tema del cambio y todo. Creíamos que en esta época podría ir mejor. Como nos pasó a nosotras, que nos impactó al venir de personalidades diferentes, de ramas diferentes. Sin embargo, nos tocó a todas y nos pareció que sí, que podía ir bien. Yo quería hacer hincapié en lo que ella dice, como la distinción de las dos colecciones, porque es un criterio editorial que tenemos. Una es autores contemporáneos, vivos, digamos, y esta justamente son autores muertos que pueden o no estar dentro del dominio público, pero es el criterio bajo el cual elegimos los autores que publicar en esa colección. Entonces, como Lugones entra en esa colección, como la opción del dominio público estaba en juego, digamos. Justamente estamos, pero súper intenso en la búsqueda de eso. No, por ahora tenemos así como, pero bueno, nada que se pueda contar todavía o que tengamos seguro. Pero la verdad que nos encantaría, estamos en la búsqueda más que nada de la colección esta, sí. ¿Cómo? Macedonio. Bueno, después nos pueden escribir. De Gorriti, de Juana Manuela Gorriti, que también fue como la mujer así de la literatura argentina que rompía, pero bueno, todavía en un momento, claro, somos 8, cuesta. Sí, tal cual. Sí, en un momento obvio. barajamos Peregrinaciones de una paria, de Flora Tristán también, pero... no, eso, que habíamos barajado eso, pero bueno, la obra habría que traducirla porque el original está en francés, entonces bueno, también son como consideraciones que hay que tener, porque las ediciones que tenemos, una es peruana y la otra española, y ninguna está el texto completo, entonces bueno, nada, son como... Habría que traducir, claro. Habría que traerlo del francés y eso ya es otro gasto para nosotras. Y otro tiempo. Y otros tiempos, exacto, sí. No, pero... Creo que es un poco, nosotros tenemos la colección Avalancha, que es la contemporánea, pero la que más nos pone en desafío es la de Muertos Vivos de Lugones, porque como buscamos autores olvidados y así de dominio público, hay ediciones que están muy mal hechas, que son muy antiguas y uno tiene que hacerle un trabajo fino para que pueda ser hoy cómodo a la lectura y que esté bien, porque en eso nos cuidamos un montón, de que estén correctos y cuidados los textos, que no haya ninguna rata ni cualquier cosa así. Entonces como que es mucho más trabajo y mucho más desafío la colección. ¿Cuántas correctoras son, Karen? 3. 3 correctoras, o sea, se ve el libro 3 veces, más 3, como 9 veces. Una vez esté impreso de nuevo. En relación a eso, justamente, lo
escuchaba cuando comentabas que en el proceso de corrección decidieron descartar el aparato de notas. Sí. Y pensaba en lo contrario, decía, como un libro como Las Fuerzas Extrañas, hoy a mí se me ocurriría que necesita, lo digo esto entendiendo que yo soy una lectora del siglo pasado, pero que hoy necesita más que nunca del aparato de notas para volverse, o ustedes interpretaron, me interesa también eso como decisión, o interpretaron que no es necesario ese acercamiento al texto más analítico y que simplemente se podían dejar que el lector tomara sus decisiones de interpretación con el texto tomando la Sí, claro, algunas muy quedaron. poquitas, sí. Sí, las de Lugones, que la cosmogonía es la que más notas tiene. Pero el tema es que por lo menos los libros con los que nosotros nos ayudamos para hacer la corrección, las notas, que eran notas de esos editores, eran como todas notas que hacían, o sea, aclaraciones que a nuestro parecer eran innecesarias, como aclarar a qué mito bíblico se estaban refiriendo, nada, esto que nos parecía que era un poco subestimar al lector, que en última instancia lo puede googlear, digamos. Entonces por eso era como, sí, eso fue una decisión sacarlo, como no nos pareció necesario para leer el texto, ni para entenderlo, ni para disfrutarlo. Entonces, bueno, decidimos omitirlas. A mí se me ocurre cómo fue el trabajo de archivo, qué textos leyeron, de Borges se leyó en la primera edición, se leyeron muchas ediciones, y de dónde tomaron el texto definitivo, ya que igual es pobre, Sí. por primeras ediciones, y buenas ediciones que se van llenando de notas, se van llenando de ratas. Sí. ¿Cómo hicieron esa documentación? Sí, nos encontramos, igual un manuscrito por internet y 2 ediciones que ahora en este momento no recuerdo las editoriales. Una edición del 89 Sí. ¿De qué editorial era? Bueno, no recuerdo, pero claro, y comparamos esos 3 textos, Claro. y entre esos 3 armamos el propio. Sí, mucho de limpieza. un manuscrito que se dieron del reservorio digital. Sí. En la biblioteca de no recuerdan de No, No, perdón, de esto no. La no chica que, en realidad, la chica que nos trae la idea, la chica que nos trae la idea, que ahora no está con nosotras, es la que nos trae y es la que tenía el manuscrito este. Se los podemos averiguar, pero en este momento, perdón, pero no tenemos el lugar exacto. No. Aparte de los íconos y de las ilustraciones que acompañan los cuentos, el universo y esta cosa oscura que se ve atrás y en el interior, al comienzo, es como para un poco remitir esta cosa del ocultismo, del esoterismo tan oscuro que le gustaba a Lugones. Sí, es una linda dualidad porque la tapa, así uno piensa en algo, en una cosa, un dispositivo positivista, ¿no? De ficción, Claro. Sí. Tal cual, es la dualidad, sí. Y nunca les pasó, mientras leía, ustedes dijeron que se instruyeron y lo leyeron ahora, y les impactó, y nunca les resultó que los conceptos científicos, de qué es lo que pasa, los conceptos científicos no están tan envejecidos que quizás están extrañados, y entonces pueden estar... Sí, hay un fuerte extrañamiento. Es como un viaje al pasado. Pero está buenísimo. A mí por lo menos me gusta mucho la historia de esas cosas. Pero creemos también que hay cosas muy interesantes que lo haya publicado hace 100 años atrás. Entonces eso también es como que seduce y las ganas de publicarlo, ¿no? Sí, yo iba a decir, yo particularmente me gusta mucho la ciencia ficción, y esto fue, y yo he leído ficción de, no sé, ciencia ficción de mediados del siglo pasado, contemporánea, y esto fue como incluso más viejo, digamos, y es ver cómo esa ciencia ficción estaba basada más como en una idea de ciencia como filosofía natural y no tanto como de tecnología futurista, digamos, que es la que tenemos ahora. No sé, para mí estuvo como muy bueno leer eso, porque una perspectiva muy diferente a la ciencia ficción actual, digamos. Cuando tanto Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, mismo Cortázar,
después lo retoman y usan muchas cosas, y es increíble las cosas que dice Borges sobre Lugones. Entonces, Borges sí es súper prestigioso, o sea, culturalmente es increíble, entonces, y es conocido por todos. O sea, Lugones capaz está más visto de la política, de la poesía, pero al estar así es como que nos dio más seguridad. Pero bueno, en realidad empezamos por Lugones y después nos avaló Borges. A mí particularmente, esto es una opinión más personal quizás, pero Borges en un momento estuvo muy peleado con Lugones y no. Entonces como que esta cosa de ir y venir también de Borges me hace pensar en ciertas cosas propias del campo literario, donde me peleo con el maestro para quedar mejor posicionado o algo posicionado. Entonces, esas estrategias de Borges yo particularmente no las tomo y tomo la obra de Lugones por otro lado, no por lo que el otro, es algo más personal, ¿no? Pero no por lo que piense Borges o Silvino Campo, o más que nada tomo tal vez le falto mucho el respeto a la obra y a todos los demás, pero agarro la obra como si la hubiese escrito un alumno en mi taller y me pongo a mirarla por todos lados. Ese es uno de los criterios de selección, o sea, tomarlo como viene de un par, o sea, viene de una persona que escribe y bueno, a ver si hace ruido, genera sensaciones en uno, te atraviesa, ¿no? Pero sin importar tanto quién dijo qué cosa, o sea,